EPS profundiza la crisis del sistema de salud, advierten organizaciones de pacientes y usuarios. Diversas organizaciones de pacientes, usuarios y prestadores de servicios de salud advirtieron que una eventual liquidación generalizada y apresurada de las entidades promotoras de salud bajo medida de intervención podría agravar la crisis del sistema de salud colombiano y aumentar de manera significativa los riesgos para millones de pacientes y hospitales en todo el país. A través de un pronunciamiento conjunto, las organizaciones alertaron que eliminar las EPS sin un plan de transición probado, financiado y técnicamente sustentado pondría en riesgo inmediato la atención de personas con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo, así como la continuidad de tratamientos vitales. Se aumentaría la crisis y los riesgos de atención para los pacientes, pero además para los trabajadores del sector salud en el país, dijo Augusto Galán, exministro de Salud e integrante de esta organización. Vacío operativo y riesgo asistencial. Según el documento, aunque las EPS presentan problemas estructurales, actualmente cumplen funciones esenciales como la gestión del riesgo en salud, la organización de redes de prestación, la articulación entre niveles de atención, la garantía de continuidad clínica y el pago a miles de instituciones prestadoras de servicios de salud. Lea también, Hospital de Maicao tendrá ambulancias marítimas, aunque no haya río ni mar. Minsalud responde. Las organizaciones señalan que el Estado no cuenta hoy con la capacidad operativa para reemplazar de forma abrupta a las EPS. No existe una entidad nacional o territorial que pueda asumir simultáneamente la administración, autorización, auditoría y pago de millones de servicios de salud en todo el territorio nacional. Una liquidación precipitada, advierten, generaría un vacío funcional, financiero y asistencial sin precedentes, con impactos directos sobre la entrega de medicamentos, la realización de procedimientos urgentes y la continuidad de la atención médica, incrementando la morbimortalidad y la saturación de los servicios de urgencias. Lea también, crisis en nueva EPS, organizaciones médicas alertan riesgo vital por interrupción de tratamientos. Impacto financiero y hospitalario. El pronunciamiento también alerta sobre los efectos financieros severos que tendría una liquidación masiva. Aunque los recursos de la unidad de pago por capitación seguirían fluyendo, la desaparición de pagadores organizados rompería la cadena de pagos, dejando a miles de hospitales y clínicas sin un interlocutor claro, profundizando la crisis de liquidez, el cierre de servicios y el deterioro de las condiciones laborales del talento humano en salud. Las organizaciones recuerdan que la crisis actual no se originó en las EPS, sino en la insuficiencia estructural de financiación, el incumplimiento de fallos y autos de la Corte Constitucional, deficiencias regulatorias, fallas en la supervisión estatal y la creciente politización del debate sanitario. Desfinanciación y alertas vigentes. El documento señala que, al cierre de 2025, las deudas del gobierno nacional con el sector salud se incrementaron, superando los 2 billones de pesos, debido a retrasos en los pagos de presupuestos máximos y al incumplimiento de mandatos judiciales. Adicionalmente, advierten que la actualización de la UPC para 2026 no cubre las necesidades reales del régimen contributivo y subsidiado, ni las ampliaciones del plan de beneficios. Lea también, Colsubsidio retomará operación farmacéutica de la nueva EPS. ¿Desde cuándo? El presupuesto máximo asignado para 2026 cubriría apenas el 25% de lo requerido para atender a pacientes con enfermedades huérfanas y de muy alto costo. A esto se suma el impacto del incremento del salario mínimo, no contemplado en el cálculo de la UPC, que eleva los costos operativos del sistema. Diálogo y responsabilidad institucional. Finalmente, las organizaciones rechazaron los ataques personales, las descalificaciones y la confrontación ideológica como herramientas para enfrentar la crisis, y señalaron que estas prácticas solo profundizan la incertidumbre y el deterioro del sistema. El derecho fundamental a la salud de los colombianos no puede ponerse en riesgo por decisiones improvisadas, ideológicas o carentes de sustento técnico.
Señala el pronunciamiento que hace un llamado al diálogo, la rigurosidad técnica y la responsabilidad institucional como única vía para una transformación real y sostenible del sistema de salud. El comunicado fue suscrito por la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud, Pacientes Colombia, asociaciones de usuarios de varias EPS, organizaciones de pacientes, fundaciones y asociaciones de IPS, bajo el lema "Este es el pacto por una mejor salud". Aumente o volume e ouça agora mais clássico da banda. E o clássico de hoje é uma canção da banda australiana Men at Work. Down Under é uma canção alegre e cômica sobre australianos viajando pelo mundo confiantes das virtudes de seu país. A canção foi um sucesso de vendas em vários países e tornou-se um hino extraoficial para a Austrália. Mas a música também passou por uma polêmica. No ano de 1988, a banda foi processada por violação de direitos autorais pela melodia da flauta de uma canção folclórica, composta em 1934, gente. O grupo foi condenado, sabia? Bora ouvir esse clássico que é iradíssimo, mas também polêmico, hein? Una radio que nace en lo profundo de la patria. Exitosa. Nuestra señal se escucha en más de 65 ciudades y en Lima en los 95.5. Exitosa. Una marca que lleva los colores de nuestra bandera. Con periodistas al servicio del pueblo. Somos una plataforma informativa sólida. Infórmate con Exitosa Perú. Antes de encontrarte, el cartero no vino, el buzón está muerto, las promesas se oxidan en papeles viejos, cada línea escrita fue un clavo en mi pecho. Cada palabra un disparo que no tuvo eco. Cartas que nunca llegaron. Gritos que nunca escuchaste. Mi perdón viajó en silencio y murió antes de encontrarte. Tal vez el cielo sabía que tu alma no cambiaría, que me lo sobres al alba vi su humo subir y lloré. Cartas que nunca llegaron, sombras que el viento deshace. El amor se fue callado, dejando solo el desastre. ¿Qué pasa en el cerebro mientras dormimos profundo y por qué es clave para su funcionamiento? La explicación sobre el sueño profundo y el llamado lavado del cerebro nocturno centró la entrevista emitida en el programa Habla con ella de la FM, donde el médico Santiago Rojas detalló cómo el descanso activa procesos cerebrales asociados a la eliminación de residuos generados durante el día. Lea también qué es el síndrome de Marilyn Monroe y cómo son las personas que lo padecen.
El especialista afirmó que durante la noche se activa un sistema que limpia las toxinas y los desechos acumulados cuando pensamos. Y explicó que este mecanismo solo funciona cuando la persona entra en sueño profundo, una fase específica del descanso nocturno. Según indicó, dicho proceso permite que el cerebro se recupere para el día siguiente. ¿Qué es el lavado del cerebro nocturno y por qué ocurre al dormir? Rojas señaló que el cerebro cuenta con un sistema llamado linfático, distinto al linfático del resto del cuerpo, cuya función es recoger residuos producidos por la actividad mental. Cada vez que pensamos producimos residuos y por la noche los eliminamos, explicó durante la conversación. De acuerdo con el médico, este sistema solo se activa cuando el cerebro entra en ondas lentas, conocidas como ondas delta, que se presentan en el sueño profundo. Ese sistema solo funciona durmiendo profundo, afirmó, al tiempo que indicó que durante esta fase el cerebro se comprime como una... CV, PCC, governo, políticos, policiais e todos os outros bandidos. Eu vou dizimar vocês. Podem vir pra cima, porque eu sou da Arquiaço e sempre protegerei os inocentes de vocês. Só os doidos de aço. Boicaço não desiste, nunca! Aqui é o Boicaço, eu nunca vou abandonar a missão! Slap. Oh, he's airborne. Look at that hang time. The kitten with a clean knockout. Wow. Pueden eliminar, se acumulan, dijo, al referirse a sustancias como la beta-amiloide y otras proteínas relacionadas con enfermedades neurológicas. En la entrevista, también explicó que el sueño profundo se concentra principalmente en la primera mitad de la noche. Lea también 5 fuentes de proteína económicas y saludables para reemplazar la carne y el huevo. Cómo identificar si una persona tuvo sueño profundo y cómo favorecerlo. El médico explicó que para medir con exactitud el sueño profundo se requieren dispositivos tecnológicos o estudios especializados, aunque también existen señales cotidianas. La cabeza despejada y no tener sueño en el día son, según dijo, indicadores claros al despertar. Rojas precisó que el sueño profundo ocurre en los 2 primeros ciclos del descanso nocturno, que se concentran en las primeras horas. En adultos, señaló que esta fase debería representar entre el 12 y el 18% del total del sueño. Durante la entrevista, recomendó evitar alimentos antes de dormir, reducir la exposición a estímulos luminosos y disminuir los ruidos. También mencionó el uso de ondas binaurales y sonidos constantes como apoyo. La diferencia de sonido entre un oído y el otro hace que el cerebro se tranquilice, explicó. Lea también por qué soñamos y qué hace el cerebro mientras dormimos, según la neurociencia. Sobre el consumo de alcohol, fue enfático al señalar que produce sueño superficial y afecta el descanso real. En cuanto a medicamentos, indicó que la mayoría de los trastornos del sueño pueden corregirse con hábitos adecuados. No es la cantidad, sino la calidad del sueño, concluyó,
al afirmar que dormir bien permite que el cerebro cumpla su proceso de limpieza nocturna. Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de la FM. En Radio 1, las noticias de 1, el primer noticiero popular del FM. Presentamos a esta hora las tres noticias más importantes destacadas por Radio 1. La primera tiene que ver con un trágico hecho que ocurrió durante las horas de la noche de este domingo en Ciudad Bolívar. Una mujer fue arrollada por un vehículo de LCITP y también por un tractocamión. En medio de un congestionamiento vehicular realizaron la diligencia. Otro hecho ocurrió en el sector de Valles de Cafán, en la localidad de Usme, donde un hombre fue asesinado a bala. En una patrulla de la policía lo llevaron a un centro hospitalario, pero ya no había nada que hacer. Finalmente les contamos que una mujer se suicidó lanzándose del tercer piso de su vivienda del sector de Jerusalén en la localidad de Ciudad Bolívar. No olviden, de lunes a viernes, de 4 a 10 de la mañana, las noticias de 1 en Radio 1. ¿Tiene futuro la humanidad en la Tierra? La advertencia que dejó Stephen Hawking. La discusión sobre el futuro de la humanidad en la Tierra fue una constante en las reflexiones de Stephen Hawking, quien advirtió que los riesgos globales podrían comprometer la continuidad de la especie. Para el científico, la permanencia indefinida en un solo planeta representaba una limitación frente a amenazas acumuladas. Lea también, la NASA pone fecha a posible impacto con el asteroide 2024 Y4. Este es el plan para evitar el fin de la humanidad. No creo que la humanidad sobreviva en los siguientes 1000 años, al menos sin que nos propaguemos en el espacio, afirmó en distintas ocasiones al referirse a la necesidad de ampliar el alcance humano más allá de la Tierra. Stephen Hawking y el futuro de la humanidad en la Tierra. Hawking planteó que el desarrollo científico y tecnológico, si no es gestionado de forma colectiva, incrementa la fragilidad de la vida humana. En sus intervenciones públicas, mencionó riesgos como el cambio climático, la guerra nuclear, las pandemias, la superpoblación y el avance acelerado de la inteligencia artificial. El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento, señaló al advertir sobre el uso irresponsable de los avances científicos. Para él, la amenaza no provenía de la ciencia en sí, sino de cómo se aplican sus resultados. Stephen Hawking alertó que permanecer solo en la Tierra pone en riesgo la supervivencia de la humanidad. Crédito AFP. Exploración espacial y supervivencia de la humanidad. La exploración del espacio fue presentada por Hawking como una estrategia de respaldo frente a posibles crisis globales. Establecer presencia humana en otros cuerpos celestes permitiría reducir la dependencia de la Tierra como único hogar. Tenemos que seguir explorando el espacio para el futuro de la humanidad, sostuvo, al subrayar que la exploración no debía entenderse como un proyecto aislado, sino como parte de una planificación a largo plazo. En ese enfoque, la cooperación internacional ocupaba un lugar central. Lea también, así podrá ver a Saturno desde el cielo en enero, fecha, horario y consejos clave. Aportes científicos de Stephen Hawking a la cosmología. Nacido en Oxford en 1942, Hawking desarrolló gran parte de su carrera en la Universidad de Cambridge. Sus investigaciones sobre los agujeros negros modificaron la comprensión científica de estos objetos. Uno de sus aportes más conocidos es la radiación de Hawking, que propone que los agujeros negros emiten energía y pueden evaporarse con el tiempo. Junto a Roger Penrose, trabajó en el estudio de las singularidades, aportando al entendimiento del origen del universo y del espacio-tiempo. También realizó contribuciones a la cosmología cuántica, con el objetivo de relacionar la relatividad general con la mecánica cuántica. La expansión al espacio fue, según Stephen Hawking, una condición clave para el futuro de la humanidad. Crédito AFP. Stephen Hawking, la ELA y la divulgación científica. A los 21 años, Hawking fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Aunque la enfermedad limitó progresivamente su movilidad y su habla, mantuvo su actividad académica
durante décadas. Por muy difícil que parezca la vida, siempre hay algo que puedes hacer y en lo que puedes tener éxito, afirmó en una de sus conferencias. Lea también, así es Kepler 442b, el planeta más parecido a la Tierra y que está a 1200 años luz. Como divulgador, acercó conceptos científicos al público general. Su libro Una breve historia del tiempo llevó temas como el origen del universo y el tiempo a millones de lectores. Stephen Hawking falleció en 2018, pero sus advertencias continúan presentes en el debate sobre el futuro de la humanidad.